Hola a todos a un nuevo episodio de Educar para Ser Humano. Hoy conversamos con Sergio Marina. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con toda la comunidad y pues charlar un ratito de un tema fascinante y relevante para la vida de las personas, por supuesto. Sin Claro que duda, sí. relevante porque el tema que nos trae hoy es educación consciente, ¿no? Educar conscientemente, como el título de uno de tus libros, ¿no? Voy a presentarte un poco para quien no te conozca, Sergio, y luego pues ya entramos en la conversación. Bueno, Sergio es doctor en Ciencias de la Educación y tiene estudios superiores en Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Ha escrito 4 libros, es profesor de espiritualidad y, bueno, pues es un comunicador y un divulgador a nivel internacional, terapeuta transpersonal y analista de la conciencia. Tiene Sergio su propio, digamos, espacio de salud integral que se llama Delfis en Sant Cugat del Vallès. Y bueno, los libros que ha escrito son Vivir sin sufrimiento, Del miedo a la libertad, Educar conscientemente, que este es el libro sobre el que quiero que profundicemos o sobre las ideas que me gustaría que profundizáramos, Fluyes y Sabiduría Hermética para la Vida, que este es el último que ha sacado, ¿no? El año pasado. ¿Es así, Sergio? Así es, sí, Así es, correcto. así es. Fantástico. Pues mira, yo es que conocí tu trabajo a raíz de un congreso internacional de conciencia y sociedad distópica, en el que participaste en la parte de educación, ¿no? Y bueno, pues me pareció muy interesante porque veía o sentía que había confluencias entre el trabajo que nosotros hemos estado haciendo en Ojo de Agua y, bueno, pues muchas de las cosas que tú planteabas, ¿no? Y al descubrir esta idea de educar conscientemente, pues es algo que a nosotros nos ha ocupado durante mucho tiempo, ¿no? Y claro, pues a veces cuando dices algo, también dices otras cosas por debajo, ¿no? Porque si titulas un libro Educar conscientemente, significamos que estamos educando de forma inconsciente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, sí, así es, Javier. Al final lo que se expresa en el libro no es algo nuevo, no es algo nuevo. Sí que es verdad que cuando entendemos el significado profundo que tiene o el verdadero sentido que tuvo siempre la educación y que pues de alguna manera se ha ido perdiendo, ¿no? A medida que se ha ido también transformando las sociedades, ha ido avanzando en cierta manera el ser humano, el valor profundo que ha tenido la educación siempre ha tenido que ver con el potencial humano, es decir, con las verdaderas capacidades inherentes del ser humano. No tanto con la parte cognitiva, racional bueno, en fin, lo que podíamos entender como el conocimiento intelectual, sino más con la sabiduría de la persona, ¿no? Y cuando entramos en el ámbito de la sabiduría, entramos ya directamente en el terreno de la conciencia, ¿no? Podemos hablar de conciencia, de fin del alma. Yo, en fin, cada uno con el significado que se sienta más cómodo. Lo que sí que apuntamos ahí es hacia, pues, lo que entendemos como algo excelso que está en ti, que está en mí, que está en todo ser humano, que es lo que realmente somos, que es esa parte inherente, esa parte verdadera que atesora todo ser humano. Y es desde ahí donde tenemos que, o deberíamos enfocar esa educación, ¿no? Comprendiendo que si somos seres pues divinos y eternos, pues llevamos consigo una serie de bondades, una serie de capacidades, una serie de elementos intrínsecos, dones y talentos, en fin, una misión de vida a la que hay que cumplir. Y el propósito de la educación, cuando la vemos desde este ángulo, que tiene que ver con la conciencia, poner la conciencia al servicio de la educación y la educación al servicio de la conciencia, lo que de alguna manera pues nos damos cuenta es que la educación tiene como verdadero propósito pues sacar todo ese potencial, extraer sin duda lo mejor del ser humano. Todos tenemos ahí muchísimas virtudes, muchísimas capacidades internas diferentes los unos y los otros. Y ese es el verdadero juego de la educación. No se trata tanto de meter, de introducir, de alguna manera de reducirlo a un
conocimiento, ¿no? Muy cognitivo en muchas ocasiones, sino más en fortalecer, en crear las condiciones para que ese ser humano pues, pueda ir descubriendo pues, cuál es su misión de vida, cuáles son sus grandes virtudes, qué es lo que ha venido a hacer a este mundo, cuáles son aquellas capacidades y dones que son intrínsecos a su condición como ser humano. Y ese yo creo que es el verdadero viaje, que así ha sido siempre. Si cogemos incluso las escuelas de misterio antiguas, ¿no? Donde, pues bueno, pues se entendía la educación desde ese ángulo. El acompañamiento era siempre muy cercano, ¿no? Donde la observación era muy profunda, donde la escucha, donde los detalles, bueno, pues prevalecían y bueno, se creaba, insisto, el marco adecuado para que todo ese potencial humano pues se pueda ir en fin, floreciendo y trasladándolo al día a día, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera, pues bueno, pues yo creo que realmente tiene mérito, ¿no? Por tanto, no solo nos centramos en una dimensión cognitiva, ¿no? del ser humano, sino que abordamos su plano físico, su plano mental, emocional y, por supuesto, su dimensión más profunda y verdadera, ¿no? Eso sería pues lo que entendemos como una educación consciente, poniendo la conciencia al servicio de la educación y la educación al servicio de la conciencia, ¿no? Sin Sí, lugar a dudas. sí, 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 sí. Javier. Pero estamos un poco lejos de eso, ¿no? Quiero decir, mayoritariamente sí que hay iniciativas o Claro. pequeñas iniciativas que van surgiendo, pero a nivel global en la sociedad estamos bastante lejos de eso, ¿no? Y lo que Claro, me... claro, Javier, porque al final la educación, claro, la educación al final ha servido como un instrumento, ¿no? O sea, más allá del el peso tan poderoso que tiene la educación, ¿no? Es como, insisto, en su significado y su verdadero sentido profundo, que es sacar, extraer el potencial humano, extraer lo mejor del ser humano, se ha convertido en todo lo contrario, es decir, en un formato donde, o en un instrumento muy poderoso a la hora de adoctrinar, a la hora de leccionar, a la hora de instruir, pues un modelo de ser humano al que inconscientemente pues todos debemos de aspirar, ¿no? Entonces el sistema, ¿no? Como lo podemos entender, ¿qué es lo que busca? Pues busca seres humanos, pues en fin, con una serie de características, de rasgos que perpetúen el propio sistema, ¿no? Donde pues ya lo conocemos, donde se apremia la competitividad, la comparación, donde lo que se busca es satisfacer la necesidad del propio sistema, ¿no? En términos económicos, en términos de profesión únicamente, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una sociedad muy egótica, muy egotizada, donde se premia el rendimiento, donde se premia pues la lucha del más fuerte, ¿no? La supervivencia, en definitiva. Entonces, claro, es un modelo muy antagónico, ¿no? Porque pues desde que crecemos, lamentablemente, los inputs que recibimos, sociales, culturales, familiares, pues es una cultura que está muy instalada en el esfuerzo, en la meritocracia, pues en el rendimiento más puro y sobre todo en alcanzar un modelo de ser humano, ¿no? Un estereotipo al que, pues bueno, todos tenemos que visionar, ¿no? Entonces, pues ahí entra en juego la imitación, entra pues esa parte que siempre tratamos de, pues cuando hablamos de conciencia, de evitar, que es el esfuerzo, que es la oposición, la dureza, sino más el fluir, ¿no? Más esa capacidad de adaptación que tenemos que ir aprendiendo todos y sobre todo y principalmente donde la autoridad en la educación tradicional, o diría más egotizada, ¿no? Donde sabemos que hay un docente que es el que sabe y un ser humano que está aquí, inferior, que es el que no sabe, ¿no? Entonces, esa transmisión de conocimiento únicamente es unidireccional, ¿no? Es decir, el que sabe al que no sabe. Cuando hablamos de educación consciente es todo lo contrario, es decir, sabemos que educador y educando se retroalimentan, es decir, yo puedo aportar de la misma manera que recibo y estoy recibiendo a la vez que estoy aportando, ¿no? Entonces, cada vez es verdad, Javier, que hay más proyectos, ¿no? Más proyectos conscientes y yo pues tengo la suerte de verlos, algunos de ellos que están cristalizando y por la labor pues también de muchos padres y muchos educadores que sienten la llamada hacia una educación pues mucho más libre, mucho más, bueno, pues más autorregulada, más autosostenible, en fin, con una mirada mucho más inclusiva, ¿verdad?
Y bien, pues yo creo que ese es el camino y cada vez más siento que iniciativas conscientes, da igual si es la escuela Waldorf de la pedagogía Steiner o si es de la pedagogía de María Montessori o de cualquier escuela activa, creativa, da igual. Al final, lo verdadero es qué entendemos por educación, ¿no? Yo creo que este es el gran elemento si percibimos el valor que tiene la educación para formar seres humanos libres, auténticos y que puedan pues, dar su mejor versión, ¿no? Para mí esa es la verdadera clave de todo ello, ¿no? No sé Sí. cómo lo ves tú, Javier. Pues mira, muy interesante. Yo, un matiz, ¿no? Porque en relación a la etimología de educar, ¿no? Que se habla de extraer, yo en esta cosa del extraer sí que siento que hay un concepto como con cierta violencia, ¿no? Entonces, y también derivado de nuestra experiencia, donde, bueno, pues esta libertad con límites funcionales, ¿no? Ha estado muy presente en la vida de chicos y chicas. Lo que hemos visto es que más que nuestra intención de extraer algo, lo que sucedía era que en la relación humana, en la relación personal que se daban en el ambiente, ¿no? Eh, Esto emergía. Recientemente, de hecho, estaba leyendo un texto de un psicólogo evolutivo que se llama Gordon Neufeld, que dice que la madurez no se puede enseñar. Y sin embargo, lo que nosotros veíamos, y no solo lo veíamos, sino que cuando recibíamos visitas, la gente lo comentaba, ¿no? Estos niños o estas niñas, qué maduros son. Y mi conclusión es que esta madurez es el resultado de relaciones humanas profundas y auténticas. Porque lo que veo, bueno, no lo veo mucho porque no estoy dentro, pero lo que escucho de la escuela convencional, digamos, del modelo convencional productivista, materialista, mecanicista, que es el preponderante en la sociedad, pues yo lo que me llega es que las relaciones están, bueno, pues muy mediatizadas por los objetivos, muy mediatizadas por la jerarquía, muy mediatizadas por la burocracia, y todo eso contribuye a la deshumanización, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que ver también con que el sistema vende una narrativa que pretende dar una falsa seguridad, ¿no? Porque si tienes el título es muy importante en esta narrativa, ¿no? Si tienes este papel, que al final si lo miras, este papel no dice más que la autoridad competente dice que eres apto para desarrollar algo, pero no es más que un papel, pero este papel crea, crea realidad, ¿no? Y la gente cree que con este papel, pues si tienes este papel ya eres suficientemente apto como para poder ir adelante. Luego la realidad de la vida pues te lleva por otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues veo que, claro, y cuando hablas de fluir, hablas de libertad, hablas de descubrir el propósito de la vida como el significado profundo de la educación, ahí pues se desatan estos miedos, ¿no? Y yo creo que parte del motivo de esta conversación es, bueno, cómo podemos contribuir a calmar estos miedos, ¿no? Y a confiar en el potencial del ser humano, que, Claro. bueno, ayer conversaba con otra persona que me decía que, bueno, como que es de una manera innata, se es bondadoso, ¿no? Pero que esto se pierde por el camino, ¿no? Igual en este potencial, ¿no? No sé cómo lo ves tú eso. Sí, sí, son metodologías, son enfoques, son paradigmas muy contrarios, ¿no? O sea, no, cuando hablamos de educación consciente, los que creemos firmemente en ella y la intentamos vivir, aunque no sea en las aulas, desde el punto de vista con nuestros hijos,
claro, ahí hay que ceder parte de ese espacio al que la comodidad bueno, en fin, nos deja en un estado pues de tranquilidad, ¿no? Porque mantener ese estatus, mantener pues esa seguridad de los procesos, ¿no? Eso yo creo que a todos nos da bien, ¿no? Que tenerlo todo controlado. Mira, aquí se trata de ir cediendo, ¿no? De ir cediendo esos parámetros que supuestamente pensamos que pueden hacer bien cuando realmente no están teniendo un impacto positivo en esos niños o en esos adolescentes o incluso en los adultos. Porque para mí la educación es algo que es atemporal, ¿no? Es decir, la educación dura para toda la vida y no solo se reduce a unos años concretos. Es verdad, pues que en el primer septenio de vida, pues tiene una incidencia muy importante. Pero la educación, desde ese punto de dar y recibir, de saber nutrirse constantemente, yo creo que es un proceso que es eterno, ¿no? Y que lleva toda la vida, más allá de alcanzar no sé qué tipo de objetivos y demás. Bien, esa soberanía de la que hablamos y esa capacidad que tiene el ser humano también para autorregularse. Por eso decimos que la labor más importante que debe tener el cuidador, el docente, el acompañante, el facilitador, el padre de familia, pues es en ejercer pues un acompañamiento muy respetuoso, ¿no? Sabiendo dónde hay que poner los límites, dónde hay que poner esa autoridad bien constructiva, dónde hay que crear las condiciones para que la persona pueda llevar a ese estado de regulación. Porque sabemos que cuando la persona se autorregula, cuando la persona tiene herramientas, cuando es capaz de descubrir por sí mismo las experiencias, el potencial se incrementa, sus niveles de motivación intrínseca mejoran, su alineamiento con eso que está haciendo pues tiene cada vez más fuerza, es decir, le encuentra más sentido, ¿no? A lo que está haciendo, es decir, el grado de comprensión es más profundo, es decir, claro, pero tenemos que crear esas condiciones para llevar a cabo esa autorregulación y eso a los adultos o a los acompañantes nos da miedo en muchas ocasiones. Por eso hablamos que como decía Krishnamurti, hay que educar al educador, ¿no? En esa educación consciente parte y nace del educador, de nosotros mismos, ¿no? Porque al final todo esto apunta a un lugar muy concreto, ¿no? A la transformación interior. Es decir, ¿qué tenemos que transformar en nosotros para que todo esto pueda también gestarse, ¿no? Entonces, eduquémonos primero a nosotros mismos para luego poder de alguna manera ser capaces de ir dándole, ¿no? Pautas, orientaciones que van más allá de la narrativa, de la técnica, del método. Es decir, yo no, de hecho no soy nada partidario de todo esto. Yo entiendo que son guías que pueden ser momentos de apoyo en muchas situaciones. Pero aquí hablamos de seres humanos, ¿no? Hablamos de individualidad, ¿no? Y cada ser humano pues tiene una forma de entrar, una forma de relacionarse y yo creo que esa es la magia, ¿no? Entre dos seres humanos, el vínculo que se crea, las interacciones entre pues, el que es más mayor, el que es más pequeño. En fin, hay un juego ahí invisible, visible por un lado, pero invisible en lo sutil, que tiene mucha riqueza, que yo creo que es lo que de alguna manera tenemos que dar ese paso hacia adelante y de alguna manera ir levantando el freno de mano poco a poco, ir cediendo, ¿no? El control, esos miedos, porque detrás de eso lo que hay ahí es miedo por parte del educador bueno, de alguna manera ceder esa soberanía, ¿no? Porque hay un juego también psicoemocional por parte de los educadores, ¿no? Que proyectamos nuestras inseguridades, que proyectamos nuestros miedos, que proyectamos nuestra forma de, también incluso de cómo fuimos educados y lo transferimos, ¿no? En los demás. Entonces, bueno, hay que estar en un estado de máxima ecuanimidad, como decía Krishnamurti, es el verdadero lugar del educador, quedarse en un lugar de ecuanimidad, de discernimiento, para que ese acompañamiento pueda ser lo más respetuoso, ¿no? Lo más respetuoso, lo más amoroso y que la persona se sienta siempre acompañada y que se sienta siempre escuchada, ¿no? Otro de los pilares para mí fundamentales de la educación consciente. Donde hay escucha, hay aprendizaje. ¿Y cuántas veces realmente escuchamos conscientemente al otro? ¿Cuántas veces? Pues seguramente muy pocas, ¿no? No observamos con nitidez la necesidad del otro, no escuchamos cuál puede ser
en fin, sus angustias, sus inseguridades y también, ¿por qué no?, sus fascinaciones, porque educar no significa siempre entrar en un estado de batalla, de lucha, no, todo lo contrario. Aquí hablamos también de que a través del gozo, a través de, pues también de la felicidad del ser humano, pues se puedan llevar a cabo procesos humanos de un alcance muy grande, ¿no? Por tanto, yo creo que Javier, como siempre, pues tenemos que experimentar, desaprender. En este trabajo hay que desaprender y mucho, romper clichés, romper patrones y dar la posibilidad, ¿no? Que se experimente y creer. Y vuelvo a insistir en el potencial y en la sabiduría del ser humano, ¿no? Los griegos lo veían muy claro. Los griegos se centraban mucho en esa sabiduría intrínseca del ser humano, ¿no? Entonces, por eso se dedicaban mucho más a la pregunta, ¿no? A generar reflexión, a generar autoindagación, para que la persona pues conectara con ese potencial interior y fuera él por sí mismo el que fuera ir yendo, descubriendo, ¿no? A través de sus aprendizajes, sus ensayos, sus caídas, como en la vida misma, ¿no? En definitiva. Eso sería mi sentir al respecto, Javier. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. Eh, em, claro, me pongo en el lugar de igual, pues, maestros o profesoras que están dentro de la institución y que es una institución que construye mucho, deja Muchísimo. muy poco margen. Cuanto más burocracia, menos margen de acción hay, ¿no? Y lo que, y lo que me surge, ¿no? Yo no tengo esa experiencia, pero me la planteo, digamos, intelectualmente, es si educar conscientemente, lo mencionas en algún momento, es, es, es dar presencia real y total al encuentro entre seres humanos, ¿no? ¿Vale? Entonces, no sé si por ahí puede haber un cierto margen de subversión del sistema o de hackeo del propio sistema, ¿no? En establecer una relación lo más auténticamente humana y posible que sea posible desde el adulto hacia los alumnos o viceversa. Claro. Yo, Javier, el contacto que tengo y con muchos profesores que viven no solo en la escuela que podemos decir más consciente, que conozco algunos casos muy reales y de hecho mi hija está yendo a un proyecto pues consciente y apuesto por ello y lo vivo desde dentro, pero también tengo el contacto con personas que quieren hacerlo bien, sienten la llamada, es decir, perciben que el sistema no tiene sentido desde dentro, ¿no? Pero ellos de alguna manera su vocación, porque su vocación es el acompañamiento, están en una cárcel, ¿no? En lo que ven en el día a día, quieren dar lo mejor de sí, quieren transformar desde dentro, pero el sistema, con 30 niños, con diferentes idiosincrasias, diferentes culturas, espacios cerrados, donde hay que alcanzar unos objetivos, donde hay que seguir un currículum en la mayoría de las ocasiones, se les hace cuesta arriba, ¿no? Pero aún así, esa mirada de la que estamos hablando, esa mirada inclusiva, esa mirada de observación, esa mirada de creer en el ser humano, buscando las relaciones entre los niños, buscando esas sinergias entre ellos, pues van poniendo pequeños atisbos, ¿no? Centrarse mucho en la inteligencia creativa, ¿no? Buscar ese trabajo cada vez más por proyectos que sean funcionales, las cosas que realmente no se quede en la cognición, no se quede en el raciocinio y que se quede solo en la educación en un acto memorístico para, no sé, pasar de curso, ¿no? Como hablábamos antiguamente. Pues bueno, pues pequeñas labores, aunque se queden en la técnica, pues ya son grandes avances en muchos casos, ¿no? Porque hay niños que por su elevada sensibilidad, ¿no? Por su grado de evolución en conciencia muy alto en muchos casos, pues se están quedando relegados pues a veces a un falso diagnóstico o a una etiqueta fácil, porque vivimos ya desde hace algunos años y lo estoy ya observando y lo hablo con docentes que hoy aquel niño que no sea capaz de estar 8 horas en un asiento, ya se le pone una etiqueta, ¿no? Es decir, este niño ya cumple con el síndrome de X, con el déficit de X.
Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado porque estamos llegando también a unos niveles en términos bueno, de que ya sabemos que está catalogado. Muchos niños sufren de ansiedad, ¿no? De ansiedad, ¿no? Es decir, lo están pasando mal. O sea, algo está fallando, ¿no? Algo en el sistema falla cuando un niño de 7 años pues tiene ansiedad para ir a la escuela, ¿no? Cuando cumplen horarios de escolares maratonianos de 6, 7 horas lectivas. Es decir, en fin, bueno, pues esto está claro que tiene un impacto, ¿no? En la parte psicoemocional de los niños y, por supuesto también de los docentes, porque, insisto, lo pasan mal. Aquellos que realmente tienen vocación y quieren ayudar a esa transformación, a ese nivel mucho más profundo, pues lo pasan mal. Y algunos casos pues no tienen ni herramientas, ni tienen materiales y las condiciones externas pues son complejas. Pero aún así, si poco a poco les vamos dando, ¿no? esa libertad bien dirigida con esos límites constructivos y esa autonomía para que el niño poco a poco pues pueda ir descubriéndose, aun en la medida que pueda y en ese marco constreñido, pues hombre, algo estaremos avanzando, ¿no? Evidentemente, pues tendremos que ir hacia un modelo que poco a poco va a caer por sí mismo, ¿no? Es decir, ¿no? Este nivel de exigencia, de competitividad, de poca transferencia al mundo real, ¿no? Poca transferencia. Antiguamente, pues bueno, hablábamos incluso de las profesiones y nos podía gustar más el modelo que evidentemente pues seguía, pero bueno, al menos tenía algo, ¿no? De funcionalidad, de poderlo aplicar, de que la persona la pudiera vivir, ¿no? Lo que iba a aprender con su vida real. Pero es que está ahora mismo, podemos decir que está muy alejada la educación de la vida, ¿no? Entonces, cuando algo tiene que ser inherente a lo que es el principio vital, a lo que es la vida, el desarrollo humano, el desarrollo espiritual, el desarrollo psicoafectivo, cuando está tan alejado de eso, pues hay una ruptura, ¿no? La persona no encuentra el sentido, ¿no? No le encuentra el sentido a eso que está haciendo, ¿no? Y yo creo que ese es el gran factor limitante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir con con mucha paciencia, compromiso y perseverancia. Las personas que están dentro, pues que puedan ir transformando poco a poco bueno, pues todos esos aspectos y crear iniciativas, ¿no? Ahora, pues cada vez más hay padres, pues que empiezan a percibir algo diferente. Bueno, las necesidades van cambiando y van buscando, van creándose cooperativas, se van creando proyectos entre pues, docentes que ya dicen hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto va a ir a más, que no va a ser algo que se vaya a quedar quieto, porque cada vez hay más seres humanos que están despertando, ¿no? Y saben y perciben internamente la importancia que tiene y el papel que juega la educación en un ser humano que va más allá de a lo que se tenga que dedicar, a lo que tenga que vivir y a lo que, en fin, tenga que cubrir el expediente el día de mañana, sino que es algo que verdaderamente va más asociado a la felicidad, pues eso, al proyecto vital, al proyecto sentido, ¿no? Que tenga ese ser humano encarnado pues eso, en la tierra, en su día a día, ¿no? Para mí ese es el principal juego que tiene todo esto, Y Javier. ahí juega también creo yo, ¿no? Un papel importante en esta educación consciente, en la naturaleza, lo vivo, Claro. que, bueno, en nuestra cultura, pues, y si tú te fijas en el diseño de las escuelas convencionales, casi siempre está alejado de lo vivo. No hay prácticamente, o hay muy poco, ¿no? Y sin embargo, el contacto con lo vivo tiene una potencia muy grande, no solo porque es saludable, digamos, a nivel físico, y también a nivel cognitivo, ¿no? Pues cuando he hablado con neuroeducadores y tal, pues hacen experimentos de personas que están en la naturaleza o que están en entornos con más coches o tal, ¿no? Y hay diferencias significativas y toda esta cosa Sí, sí. que a través de la ciencia damos por buenas, ¿no? Damos por verdaderas, digamos, ¿no? Claro. Desoyendo bastante la intuición, ¿no? Em, Porque en la propia naturaleza hay un elemento trascendente, un elemento
de misterio o místico, podríamos decir, ¿no? Y, y de una forma pasiva, la naturaleza nos da muchas lecciones, aprendemos mucho de la naturaleza, ¿no? No sé cuál es tu opinión de esta vinculación entre los espacios en los que educamos en las escuelas o otros ámbitos que no necesariamente tienen que ser escuelas y la presencia y relación directa con la naturaleza. Pues sí, Javier, la naturaleza es la vida, ¿no? Tenemos que comprender que la naturaleza están todos los elementos, ¿no? Los elementos que forman parte de la vida. Nosotros formamos parte de esta madre tierra y tenemos que estar enraizados a ella y todo lo que sea estar en contacto con ella, ya de entrada nuestro estado psicoemocional pues va a estar mejor, ¿no? Y hay muchos estudios al respecto, ¿no? De personas que viven en entornos naturales y en personas que viven en, pues eso, en espacios pues donde hay mucha contaminación, donde hay mucha polución electromagnética, sonora, en fin, eso es evidente, ¿no? Entonces, en el marco en el que nos ofrece la educación, de hecho, también hay estudios donde los niveles de motivación a la hora de aprender, incluso de enseñar en escuelas bosque, ¿no? Sobre todo en escuelas extranjeras, mi hija va a una escuela bosque particularmente, pues se sabe también que los niveles de motivación intrínseca son mucho mayores, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque las personas conectan muy fácilmente con ese entorno, pues eso, que nos regala pues todos los seres vivos también, ¿no? Una planta, la interacción con el mundo animal, es decir, allí despierta, ¿no? Despierta curiosidad, despierta interés, hay mucha transferencia con los aprendizajes, ¿no? Mucha transferencia a la hora de aprender con el medio natural, pues las matemáticas, pues el poder contar con una piedra, el poder contar pues con las ramitas de las hojas, es decir, nos aporta muchísima motivación y nos aporta muchísima comprensión también y sobre todo transferencia con la vida, ¿no? Transferencia con la vida. Entonces, para mí es capital, ¿no? Es decir, yo hace ya muchos años que di el paso, ¿no? Y sentía la llamada de estar más en contacto con la naturaleza y la verdad es que cambia por supuesto todo, ¿no? El estado anímico, pues claro que sí, contribuye a un estado expansivo, ¿no? Que no estar pues, encorsetado, ¿no? En un espacio reducido, pues ese parece una tontería, pero ese también estado de libertad, ¿no? Es el estado de libertad donde la persona se pueda mover, ¿no? Pues sabemos también que el movimiento libre contribuye, por supuesto, a una expansión en el ser humano. En fin, todo el ámbito energético, pues que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues los niños que puedan estar descalzos, que puedan estar en contacto con la madre tierra, o sea, son en fin, bondades tan grandes que no somos ni conscientes, ¿no? El hecho de recuperar, ¿no? Pues el juego simbólico, el juego pues en la naturaleza, ¿verdad? Lo que se hizo en la antigüedad, ¿no? Y que funcionaba realmente bien, ¿no? Y que seamos capaces también como seres humanos de tener recursos a la hora de poder vivir en la naturaleza, de respetarla, de cuidarla, pero realmente, no como algo intelectual, ¿no? De sí, Ujú. tenemos que tal, no, vivirlo, ¿no? Porque todo lo que uno viva, pues al final se integra mucho más. Con lo cual, en fin, es que es la vida, ¿no? Con lo cual, pues todos los proyectos, y es verdad, cada vez más conscientes, pues buscan también esta parte de sostenibilidad real, ¿no? Sostenibilidad que nos cuenten de que tenemos que mirar, no, real, ¿no? Que la vivan, pues cuidar de los animales, vivir con ellos, cuidar también de, pues no sé, aquí en las escuelas conscientes se aboga mucho por pues, cuidar el huerto, ¿no? Que aprendan pues todas las estaciones del año, lo que podemos hacer, lo que podemos recoger, lo que, en fin, es un marco tan grande y tan funcional para la vida que tendría que ser condición sine qua non, ¿no? Pero es verdad bueno, pues que esto bajo algunas personas que le puedan dar la importancia que se merece, pasa muy desapercibido. Steiner puso mucho la atención en este aspecto, ¿eh? Ujú. En el aspecto de cuidar la madre tierra y trabajar con la naturaleza en un desarrollo.
eh, humano para el ser humano de un calado muy grande, ¿no? Con lo cual, Javier, te diría que sí, muy importante para una educación consciente y para todo en la vida, no solo para la educación, ¿no? Sin Claro, duda. sí, sí. También porque, estaba pensando, también porque la vida conlleva su, bueno, no sé si su opuesto, pero sí su continuidad, que es la muerte, ¿no? Y el hecho de, Claro. mencionabas la presencia de animales, ¿no? Porque esta cosa del huerto cada vez está más integrada, eh, pero la presencia de animales en los sitios donde están los niños, en escuelas o como queramos llamarlos, Mm, no está muy presente. Y sin embargo, creo que es extremadamente importante que también los animales estén presentes en los sitios de aprendizaje, ¿no? claro, Eh, sí es. mm, Porque, digamos, con ellos establecemos, digamos, qué mayor diferencia que la de otra especie. Es decir, si somos capaces de relacionarnos con otra especie, pues tendremos más capacidad también para relacionarnos con los distintos de nuestra propia especie también, ¿no? Y Así también es. porque los animales no juzgan, ¿no? Así es. Por un lado, y bueno, también como te decía, porque lo vivo supone la muerte también, ¿no? Y el hecho de que la muerte esté presente y se le dé de carta de naturaleza y no se esconda debajo de la alfombra para no verlo, Así es. creo que eso, en mi opinión, contribuye a, a algo que yo creo que muchos niños de forma natural expresan, pero que luego también, igual que mencionaba con la bondad, luego esto se va diluyendo, que es un sentido trascendente de la vida, ¿no? Claro, sí. Así es. Un sentido trascendente de la vida que, en mi opinión, o en mi experiencia, de lo que se trata no es tanto de adoctrinar en ciertas ideas, sino en compartir, digamos, toda esa parte que no podemos explicar a través del conocimiento científico o a través de la racionalidad, ¿no? Y me parece extremadamente importante para este cambio de, de- de civilización, si creemos que estamos Mm, viviendo, incluir esta visión trascendente del ser humano que tú tienes muy desarrollada, ¿no? Porque yo creo que prácticamente ese es mm, el foco de tu trabajo principal, ¿no? mm. El ser humano en su dimensión trascendente, ¿no? ¿Cómo ves tú Claro. esta idea de la trascendencia en relación con los niños y con la educación, Sergio? Claro, sí, sí, efectivamente, Javier. El tema trascendente tiene que ver con esta forma también de educar, sin duda, ¿no? Es decir, cuando educamos desde la conciencia, desde el paraguas de la conciencia hemos dicho que lo abarca todo, ¿no? Lo abarca todo, la dimensión física tan importante, ¿no? Los niños tienen que conocer su cuerpo, tienen que experimentar con él, tienen que saber qué alimentos pueden hacer bien, qué alimentos pues quizás no tan bien. Es decir, el ámbito físico, el ámbito energético, su dimensión psicoemocional, sus inteligencias y sobre todo también su dimensión más profunda. Yo le hablo de la dimensión espiritual, pero que cada uno, insisto, que esa séptica a religiones, esa séptica a creencias, a dogmas, tienes la dimensión más trascendente, profunda, ¿no? Y los niños lo bueno que ya lo llevan de per se, ¿no? Los niños lo llevan muy, muy desarrollado en los primeros años de vida, ¿no? Con lo cual lo único que hay que hacer es aflorar eso, trabajarlo con naturalidad. Hablabas de los animales, por supuesto. Los animales cumplen una función muy importante en el ciclo evolutivo, ¿no? De las especies y tenemos que saber también que esos animales pues también espiritualmente también tienen una función y que serán luego evolutivamente hablando los que a través de un proceso de individualización los que saltarán al reino humano, ¿no? Entonces, si somos capaces también de llevar a cabo ese nivel de comprensión desde el diálogo, desde la, en fin, desde de la naturalidad, pues esos niños van a percibir claramente que la vida, cogiendo una hojita y viendo cómo el ciclo de las estaciones tan hermoso que sabemos, no sabemos cuándo empieza ni cuándo acaba, pero que se queda cada año de la misma manera, pues tiene un nacimiento, ¿no? Tiene una muerte porque esa hoja cae, ¿no? Y esa hoja se degrada, pero luego vemos cómo brota de ese árbol otra nueva hoja. Podemos ver ese viaje, ¿no? De la trascendencia, como todo de alguna manera es impermanente, pero evidentemente, pues lo que de verdad subyace de la vida, pues es algo que es eterno y que sabemos que vamos a dejar nuestro cuerpo y que
todo ese contacto que en Oriente es verdad que lo tienen muy integrado. Yo he tenido la gran suerte de viajar mucho por Oriente y de conocer bien las culturas orientales y ya los niños, ¿no? Desde muy temprana edad. Es verdad que la cosmovisión oriental es distinta a la nuestra, es cierto, pero ese enfoque es tan abierto, ¿no? Es de que experimenten todo, de que tengan la oportunidad de conocer lo que es la muerte, literalmente, de una forma serena, tranquila, pues redunda en la vida, ¿no? Redunda en la vida de las personas, redunda en su bienestar, redunda en la capacidad de vivir con más alegría, con más intensidad, ¿no? Entonces, por supuesto que vida y muerte, que son dos aspectos, dos caras de la misma moneda, van de la mano, pero hay que aprovechar los niños con esa capacidad perceptiva que tienen, esa intuición, esa inspiración tan grande que tienen en ese primer septenio. Luego no digo que no la tengan, por supuesto, pero es verdad que el influjo ya social es muy grande y ahí pues de alguna manera casi se desconectan, ¿no? De la esencia y luego el trabajo está ahí otra vez en volver a reengancharse, ¿no? Pero en esos primeros años hay que aprovecharlos al máximo porque es que ya lo saben. Es que no hay que subestimar lo que pensamos que quizás porque son niños muy sensibles, ¿no? Hace poco daba yo una conferencia sobre las famosas oleadas de esos niños tan especiales que bajaron en los 70, que eran los famosos niños índigo, luego Ujú. bajaron los niños cristal, los niños diamante, los niños arcoíris, es decir, niños. Algunos ahora ya son adultos, otros son adolescentes. Hay oleadas que están bajando con niños con muchísima sensibilidad, con niños almas muy evolucionadas, que saben perfectamente de cómo va todo esto, ¿no? Y que lo único, de hecho, son niños que no encajan en el sistema, no encajan, llegan aquí para transformar el contexto y cuando aterrizan aquí, claro, se están descolocados porque no encajan en esta forma de hacer, en esta forma de percibir y son niños, curiosamente, y lo hemos observado, yo lo he preguntado en especial en muchas escuelas de todos los tipos, son niños que tienen una sensibilidad muy grande por el medio natural, sensibilidad extrema con el mundo vegetal, con el mundo animal. Es decir, son rasgos propios, ¿no? De esa naturaleza especial, de esas grandes almas, pues que bueno, pues que igual no les interesa darle dos patadas a la pelota, que no digo que esté bien ni mal, por supuesto, con todo el respeto, pero su interés seguramente pues pasa por ver el juego de la mariposa o cómo esa mariposa pues en fin sigue también su proceso de metamorfosis y de transformación, ¿no? Bien, entonces pues ese yo creo que es el acto bonito y creativo, ¿no? Que tiene la educación, ¿no? El descubrir, ¿no? El no dar nada por hecho, el permitirse asombrarse ante cualquier aspecto que uno pueda ver, ¿no? Y en creer en la intuición y en la inspiración de las personas, ¿no? Eso para mí es ir hacia una educación intuitiva, evidentemente ya es un grado máximo, pero estamos llamados a ello, sin lugar a dudas, ¿no? Sin duda. ¿Cuál es la visión que tienes o la visualización que tienes de esa educación intuitiva? La humanidad a la que muchos seres humanos vamos a ir hacia ese salto evolutivo que ya está más que descrito en todas las tradiciones y en especial Cristo Jesús ya habló mucho de ello, vamos ya a una humanidad donde vaya a vivir desde el corazón y va a ser una educación donde realmente va a ser de corazón, ¿no? Donde ahí van a brillar las facultades almico-espirituales y todo lo que conlleva de las grandes capacidades del ser humano, ¿no? Y ahí está la intuición, o sea, el corazón está asociado a la intuición. Y ya sabemos, incluso en términos científicos, que cuidado que el corazón no solo es un órgano que parece ser que nos da vida, que late, sino que tiene un campo electromagnético muy grande, que recibe primero la información y luego la envía. Entonces, estamos ya viendo ahí que hay algo más, ¿no? Entonces, bien, eso es maravilloso, ¿no? Porque ahí, si realmente el corazón es nuestro órgano, ¿no? Interno y material por excelencia, pues ir hacia ese sentir, ¿no? Hacia qué es lo que siente la persona en cada momento, qué es ese insight que recibe en cada momento, cuál es la dirección que le dicta su corazón, pues puede cambiar mucho el escenario, ¿eh? Esa coherencia de la que habla la neurociencia también, ¿no? Cuidado con esa coherencia entre lo que sientes, lo que piensas, pues vamos a ir sin duda y sin, vamos,
No tengo la más duda que vamos a ir hacia un camino que va a ser muy claro en esos términos, ¿no? De coherencia álmica, de coherencia cardíaca, como queramos llamarle, Ujú. que tenga muy presente las facultades superiores del hombre, ¿no? Que son, entre otras, la intuición, el discernimiento, ¿no? El saber ver a la luz de los ojos del corazón, pues cuál es el camino, más allá de lo que te digan los demás o la masa social que apunte hacia un lugar, tú sabes y sientes y percibes que ese es el camino y vas allí en toda regla, ¿no? Entonces, vamos a ir a ese camino, sin duda, ¿no? Donde los dones y los talentos van a florecer, ¿no? Y vamos a vivir desde los dones y los talentos. No va a haber mediocridades, es decir, no va a haber, en fin, pues mira, voy a hacer esto para... No, ahora has venido con una misión, has venido con unos dones y talentos y vienes a desplegarlos, no hay tu tía, no hay, aquí ahora sí que ya vienes a darlo todo y creo que va a ser así, sin duda, Javier. Sí, 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 sí. Veo entonces, ¿no? Como que eh, eh, hay como una visión de una transformación de la humanidad, ¿no? Y que las nuevas generaciones que van llegando, digamos, ya incorporan, mm, como decir, capacidades Por supuesto. que contribuyen a ello, ¿no? Hablabas de los dones y de los talentos y en este sentido yo creo que eso se relaciona mucho con el propósito de vida, ¿no? Que igual no tiene por qué Sí, ser uno en la vida, que en distintos momentos de tu vida puedes tener distintos propósitos, ¿no? Pero a mí esto me parece especialmente relevante porque educar para aprobar o enseñar para pasar de curso, como decías tú antes, es, es un poco deshumanizador, ¿no? Y destruye la motivación intrínseca, ¿no? Esa claro, motivación intrínseca tiene que ver con el anhelo de cumplir tu misión de vida, con el así anhelo es. de tu propósito. Y ahí hay un proceso de descubrir, ¿no? Eh, en los años de escolarización o fuera de ello, ¿no? De descubrir tu propósito de vida. Y a mí me parece que eso es como una de las cosas más importantes en este proceso, ¿no? De hecho, eh, nosotros lo que hemos aprendido, digamos, o una de las conclusiones a las que hemos llegado en nuestro trabajo ha sido que realmente paradójicamente las personas estaban, bueno, por un lado se insertaban en el sistema educativo convencional ya con 14, 15, 16, 18 años, se instalaban, o sea, se insertaban en el sistema educativo convencional porque en muchos casos porque sabían que querían hacer, pues yo quiero estudiar ingeniería o yo quiero ser bombero o lo que fuera, ¿no? Y esta cosa de saber qué es lo que quiero y que el sistema de educación de la universidad, del Mm, bachillerato, de la secundaria, es un instrumento para lograr mi propósito, hacía que estas personas tuvieran una experiencia en estas instituciones que, bueno, pues tenía sus aspectos buenos y sus aspectos malos, pero fundamentalmente conseguían su propósito. Es decir, personas que nunca tuvieron exámenes, personas que nunca igual estudiaron cosas que en el currículum convencional estaban presentes y sin embargo cuando llegaban allí, precisamente porque tenían esta fuerza interior, hacía que lograran que aquello pues frente al dogma de que si no estás en primero, segundo, tercero y cuarto y te voy repitiendo y te voy repitiendo y te voy repitiendo, si no, no vas a poder llegar, ¿no? así es. Eso es, esta es una de las grandes conclusiones o lecciones que nosotros hemos aprendido. Esto por un lado y por otro lado también, en la medida en que hay relaciones profundas, auténticas y honestas, hay relación de corazón a corazón. Y Mm, entonces uno nunca puede generalizar, ¿no? Pero lo que voy a decir es una generalización, pero entonces se produce una relación mm, que va más allá de la puramente
mecánica o de la puramente intelectual o memorística. Quiero decir que personas que han podido tener una experiencia de educación que les respetaba de forma integral como personas, al Claro, final estas personas llevan esa experiencia en su corazón. Así claro, nos lo han dicho algunos chicos. Que me encontré con uno hace poco que tiene veintitantos años qué bueno. y nos saludamos, nos contamos la vida y tal. Y justo me decía, pues ayer soñé con vosotros. Decía así, ¿eh? Dice, sí, sí, no recordaba muy bien los detalles. Dice, sí, sí, soñé con vosotros. Y yo le hice un gesto y dice, como, nos llevas aquí, ¿no? Y él me dijo, no, no, os llevo en el corazón. Y esto Claro, me pareció muy poderoso claro, porque, bueno, es el refrendo de que podemos tener relaciones distintas que tengan un impacto muy profundo en los seres humanos en cuanto seres humanos, no en cuanto el utilitarismo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y claro. creo que comparto esto porque me parece que puede contribuir a que padres, madres, profes que puedan estar escuchando eh, puedan vislumbrar la belleza de un modelo distinto que nos ofrece, mm, digamos, nos ofrece más incertidumbre porque no Así sabemos, es, ¿no? claro, La incertidumbre crece, pero al mismo tiempo también crecen, pues, el ser humano, ¿no? totalmente. Y yo creo que es cada vez más importante que aprendamos a vivir en la incertidumbre, ¿no? Así es, Javier. Bueno, pues esas dos reflexiones, esas dos conclusiones tan grandes que habéis tenido, yo creo que resumen muy bien, ¿no? Lo que hacia el camino al que vamos, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? De qué manera puede plasmar, se puede detectar. Pienso en los esenios, ¿no? En esa tradición más de Cristo Jesús, cómo educaban ellos a través de la observación. El primer septenio solo era observación, ¿no? Permitían, veían, observaban y luego ya ponían todos los mecanismos para que esa persona, ya habiendo observado durante 7 años cuáles eran sus dones y sus talentos, darle todo, todo lo posible para que eso ya pudiera ser bueno, en fin, su alineamiento con su proyecto de vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que contribuir a que cada ser humano, pues, y cada niño pueda plasmar su misión, ¿no? No la de los padres, no la del sistema, no, la suya en particular, y detectar cuáles son esos dones que se ven, que se observan y que son fácilmente reconocibles, porque el niño, en fin, entra en motivación, el niño pasaría horas haciendo aquello, ya observas, está absorto, está en meditación casi cuando goza, disfruta. Es fácil verlo, ¿no? Y lo podemos, si somos honestos, lo podemos todos. Otra cosa es que lo queramos trasladar al ámbito de la profesión y ahí es cuando nos perdemos, ¿no? Ya, Entonces, y el segundo elemento que tú has dicho, pues evidentemente, pues es capital, ¿no? Es decir, cuando confiamos plenamente en el ser humano, cuando apostamos por lo sutil, cuando realmente entramos en ese viaje de la incertidumbre, que a veces es doloroso y nos cuesta, por eso hay que educar al educador y hay que sostenerse a uno mismo, hay que contenerse muchas veces y damos paso a que el niño se experimente hacia un lugar mucho más profundo que es siempre y casi siempre es invisible, ¿no? A los mm, ojos, pues ahí es donde están los verdaderos frutos, ¿no? Y pasa pues eso que has compartido, ¿no? Que cuando adquiere pues con los años, ¿no? Y lo ve desde la perspectiva, fíjate con qué se acaba quedando, ¿no? Con lo que realmente le llegó a las entrañas, ¿no? Con lo que realmente se ha quedado instalado en su ser. No con la lección número 14 de aquel profesor que le dio No, se ha quedado con lo que verdaderamente sostiene al ser humano, ¿no? Con los pilares fundamentales. Y es desde ahí donde se puede construir cualquier cosa, donde se puede alcanzar cualquier sueño, donde puede ese niño, ese adolescente, ese ser humano, pues llegar allí donde quiera, ¿no? Desde ahí, desde lo sutil, desde lo verdadero, desde lo primario, ¿no? Que no le damos importancia, pues es donde realmente se apoya esa educación mucho más consciente que, insisto, permita pues poner al ser humano en el eje, ¿no? En el centro de la ecuación y que sea él y mejor que él el que decida en cada momento hacia dónde puede ir su camino, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, es una apuesta, ¿no? Una apuesta
pues que requiere de compromiso, requiere de confianza, requiere de perseverancia. No hay que engañar a nadie tampoco, ¿no? Esto no es un trabajo de, ala, venga, ahí os dejo y adiós. No, es pico pala, confianza, dar espacio, permitir, perseverancia, ¿no? Mucha fe, ¿no? Fe en el buen sentido, ¿no? La del dogma, por supuesto. Y esto, pues, tiene un impacto muy grande, ¿no? Muy grande en ese estado interno de la persona, ¿no? Porque hablamos mucho de conocimiento, pero ¿y de felicidad? Hablamos de términos de felicidad, donde vivimos en este momento el mayor índice de suicidios de adolescentes jamás visto en la humanidad. Esto, o sea, tiene también un sentido en términos de educación, ¿no? Más allá de lo tecnológico, sino que hay niños ya y adolescentes que no están encontrando su sentido de vida, no están encontrando el para qué de sus vidas, ¿no? Con lo cual tenemos que tener un mínimo de reflexión, ¿no? Un acto también de, en fin, de ver qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, pues sí, Javier, hay que ser proactivos y dar un paso hacia adelante, ¿no? También viendo hacia dónde está yendo, ¿no? Nuestros hijos, nuestros alumnos, cómo están viviendo su día a día, ¿no? Sí, Sin sí, duda. sí, sí. Sí, sí, sin duda. Pues ya para terminar, Sergio, bueno, pues darte las gracias por tu tiempo y por tu labor, que, bueno, no sé si te relaciones con muchos profesores en tu ámbito terapéutico. Sí, sí, me gusta, sí. Bueno, de hecho, tengo bastantes profesores en consulta. A eso me refiero. Sí, sí, claro, claro, claro. También puedo hablar un poquito con causa porque veo también la realidad de lo que hay, ¿no? Pues veo los procesos de estrés y ansiedad, los que están sometidos, veo esas disyuntivas internas, ¿no? De que quieren hacerlo bien. Muchos son de vocación, lo dicen, o sea, soy vocacional, vengo a servir, ¿no? Vengo a ayudar, a acompañar, pero luego es verdad que en el día a día pues se encuentran con un sistema que choca de frente, ¿no? Entonces, bueno, hay que también no solo lidiar con el niño, que ya estamos viendo que no es normal, que esto ya está sucediendo, que hay que poner atención, que es un tema serio, que no encuentran sentido vital a lo que está pasando en su día a día, en sus vidas, pero también en los docentes, ¿no? En los acompañantes que muchas veces están viviendo situaciones en fin, muy dolorosas, ¿no? Bueno, pues solo hace falta ver el nivel de ausentismo laboral que hay en la docencia, ¿no? No, no es normal, ¿no? O sea, hay que reflexionar al respecto. Entonces, sí, sí, estoy en contacto con ello y también estoy en contacto, pues, con iniciativas que, insisto, pues, que también me llenan de ilusión y de orgullo de familias que apuestan, de padres, de que quieren salir ya de ese, en fin, de esas rutinas, de ese sistema ya caduco y obsoleto, y de profesores, maestros y maestras que quieren dar el salto, ¿no? Insisto, y cada vez nacen más cooperativas, más proyectos conscientes, con lo cual son atisbos de que algo también está emergiendo, ¿no? Está Claro. emergiendo y a mí me satisface y me llena el alma, sin duda. Sí, 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 sin duda, Claro que sin sí. duda. Pues apoyar esa Por, emergencia. por supuesto que Y sí. bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, como te decía, y tu labor. Y Gracias a bueno, ti. pues si necesitas cualquier cosa, estamos a tu disposición. Gracias a ti, Javier, y enhorabuena por el buen trabajo y el buen hacer que lleváis haciendo y tanto tiempo y divulgar, claro que sí, expandir conciencia y al servicio de la educación, sin duda. Sí. Gracias, Javier.